buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla sobre el trabajo de las mujeres en la escritura en el estado de Hidalgo. Soy Yanira García y quiero agradecer a la Secretaría de Cultura por esta invitación a la Feria del Libro Infantil y Juvenil y agradecer también a mis compañeras América Femat y Zainib Martí. Yo voy a hablar un poquito sobre el comienzo del trabajo en las letras realizado por mujeres, sobre lo primero que he podido investigar y rescatar. Entonces, un libro publicado exclusivamente por una mujer respecto a la poesía, hablando de poesía, no existía hasta que en 1945 Margarita Michelena publica su primer libro. Antes de eso, el trabajo que se puede encontrar es en antologías. La primera antología que se publica en el estado de Hidalgo, de poesía, es Lira Hidalguense, 100 poesías, y se publica en 1923, compilada por Néstor González. Este libro no lo he podido conseguir, parece que existían ejemplares que ahora se han perdido en algunas bibliotecas, pero sí la segunda antología de poesía que aparece, que es en 1944 y que es compilada por Rafael Vega Sánchez, menciona en su prólogo que incluye a todos los poetas que aparecen en la primera antología. Me puse a hacer las cuentas de los años de nacimiento de las poetas y probablemente 2 de ellas hayan aparecido en Lira Hidalguense. Entonces, volviendo a la antología de Rafael Vega Sánchez, aquí ya encontramos que él compila el trabajo de 95 poetas del estado. De los 95 poetas, solamente 8 son mujeres. Una de ellas no publica, de hecho, un poema, sino publica un trabajo escolar que realmente no podríamos considerar como en la categoría de poesía. Eso nos dejaría con 7 mujeres participando en esta antología. Y también otra cosa que llama la atención es que en la presentación de cada uno de los autores que va realizando Rafael Vega Sánchez, los comentarios que hace respecto a las mujeres, y que bueno, aquí les voy a mencionar, por ejemplo, su espíritu rebosa en una dominante y sana feminidad, fue un nobilísimo ejemplo de virtud, de grandes ojos maternales, seductora poetisa, juventud vibrantemente femenina. Entonces podemos ver que lejos de hacer un análisis sobre el trabajo literario de cada una de ellas, más bien se habla sobre sus características femeninas, ¿no? Sobre lo maternal, sobre la belleza. También eso lo podemos encontrar, por ejemplo, cuando habla de María Luisa Roslanda, que merece una mención aparte dentro de las mujeres antologadas por Vega Sánchez, porque María Luisa Roslanda sí fue una mujer muy destacada a nivel nacional, que escribió tanto prosa como poesía y que hizo un trabajo periodístico muy importante también, y dentro de la lucha feminista. Ella fue una de las precursoras del voto femenino en nuestro país. Ella estaba a favor del aborto. Imagínense, una mujer nacida en 1880 en Tulancingo. Ella iba muy adelantada a su tiempo, y también Vega Sánchez comenta en la presentación que hace de ella, dice: a esta labor, que es su labor literaria, ha coadyuvado también su belleza física. Y bueno, de ahí nos damos una idea de cómo se ha considerado el trabajo literario escrito por mujeres. También mencionan aquí de que en un poema que escribe una maestra de Jacala, y dice que es un poema muy oscuro, muy sufrido, que se llama Ocaso, pero que la maestra explica que se refiere más bien a un renacimiento del alma, y dice: hace bien en decir eso, porque eso es lo que necesitamos oír de las mujeres
para castigo de tantas indescifrables y enfermizas. Entonces la mujer no podía hablar del dolor, la mujer tenía que hablar de cosas que se consideraran femeninas, y esas mujeres indescifrables y enfermizas, pues me imagino que serían las feministas. Una mujer como Margarita Michelena, que un año después de esta antología revoluciona todo el trabajo poético que se venía haciendo hasta ese momento en nuestro estado. Cambia todas las normas poéticas, y no solo en lo escrito por mujeres, sino también en lo escrito por hombres. Y eso lo podemos notar si leemos el trabajo publicado precisamente en la antología de 1944. Michelena revoluciona absolutamente todo. Y aquí, bueno, cabe destacar que son las dos grandes figuras femeninas, Margarita Michelena y María Luisa Roslanda. De María Luisa Roslanda sé que publicó en 1916 un volumen de cuentos, y es muy difícil de conseguir, es prácticamente imposible, y pues sería fantástico contar con una reimpresión de su trabajo. A partir de ahí viene una pausa en la poesía escrita por mujeres, en la literatura escrita por mujeres, porque no podemos encontrar ningún trabajo serio, ningún trabajo comprometido. De hecho, la década de los 60s y los 70s, que son muy efervescentes en cuanto a la literatura en nuestro país, que además tienen una gran presencia del feminismo, en nuestro estado no se hace absolutamente nada escrito por mujeres. Y es hasta la década de los 80s que se abren talleres literarios y que se empieza a dar un poquito de importancia al trabajo literario de Hidalgo, y aparece, por ejemplo, la siguiente antología poética después de 1944, aparece hasta 1988-89, Topos Huraños. Entonces nos podemos dar cuenta de la larga pausa que hubo ahí, y si hubo algún trabajo realizado no sé, al margen, ¿no? Porque realmente no se le daba ninguna importancia a la literatura, y mucho menos a las mujeres que escribían. Entonces, si hubo algo por ahí, pues se ha perdido y no se ha podido rescatar. Y ya es en los 80s que surgen poetas nacidas en la década de los 50s, como Belia Rangel, con una voz poética muy importante, y poetas nacidas en la década de los 60s. Ahí, por ejemplo, puedo mencionar a una voz importante, que es Lourdes Islas, pero que dejó de escribir. Y también nacida en los 60s es Guadalupe Ángeles, que ella más bien empieza a escribir en los 90s, no tanto en los 80s. Y tenemos también nacidas en los años 70s a Antonia Cuevas Naranjo, que es una voz poética muy importante en nuestro estado, y que sí hay que darle una mención muy especial. Posteriormente, ya mis compañeras hablarán sobre las siguientes generaciones. Yo solamente quise hablar de los comienzos del trabajo femenino, de las primeras escritoras, y hasta las que nacimos en las décadas de los 50, 60, y en el caso de Antonia Cuevas Naranjo, de los 70. De la antología de 1944, que ya les mencioné, hay una voz que me parece a mí también muy importante mencionar, que es la de Elia Paz y Rivera. A diferencia de las otras pocas poetas publicadas en esta antología, ella tiene una voz muy particular, muy profunda y muy personal, donde podemos ver que no está copiando a otros poetas, sino que está dejando fluir su propia voz. Y bueno, yo sí quiero invitar, antes de concluir mi participación, a que leamos a todas estas mujeres, a que leamos a Margarita Michelena, a María Luisa Roslanda y a todas las poetas posteriores. Pues muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy América Femat. Estoy muy contenta de esta invitación, contenta porque pues vamos a hablar acerca de mujeres escritoras hidalguenses. Ya Yanira nos puso en contexto con una época en la que realmente era difícil para las mujeres
escritoras dar a conocer su obra. Yo les traigo un material que si bien no fue, fue producto precisamente de esta lectura, trabajé un cuestionario y primero la idea fue mostrar este cuestionario, darlo a otras escritoras conocidas y que ellas a su vez me fueran refiriendo a otras compañeras escritoras y así de alguna manera tener un panorama de lo que se está escribiendo, de cuáles son aquellos nombres que dentro del centro, dentro de la capital del estado de Hidalgo, pues no se escuchan o realmente no se conocen. Me enfoqué un poquito en los años 1980s y 90s y encontré realmente escritoras muy interesantes. Entre ellas se encuentra Liliana Santiago Ramírez. Ella es licenciada en estudios literarios y se enfoca mucho en los temas fantásticos de literatura en torno a la mujer de la región. Ella es originaria de una localidad llamada Tecozautla, muy cerca de Huichapan. Y bueno, en esta tónica ella busca dar rostros a las habitantes de esta localidad. Sus historias están inspiradas en estas mujeres y sobre todo en aquellos espacios que fueron asignados dentro de este sistema. Les traigo un fragmento de Liliana, muy pequeñito, para que conozcan un poquito de su propuesta estética. El fragmento que les traigo es del cuento La Espera. Rigoberta todavía no llega y las gallinas están mojándose, se escuchan desesperadas por entrar, pero yo no quiero abrir la puerta. Me pesa mi vida, me pesa arrastrarme en la tierra para dejarlas entrar o para ir al baño hasta los garambullos donde mi cuerpo se llena de mierda mía y de Foni. La gente dice que somos brujas. Antes solía ir a las casas a llevarles plantas medicinales y orégano a cambio de comida. Nunca nadie se negó a darme algo, pero ahora me doy cuenta de que eso era porque nos tenían miedo. Bueno, aquí un fragmento. Y por otro lado, traigo también, bueno, ella, no sé si lo mencioné, ella es de 1992, y ahora traigo una voz también muy interesante que también retrata aquellas voces marginadas, de cierto modo, de las regiones de aquí hidalguenses, y ella es Margarita León, por su nombre que ella utiliza como seudónimo. En realidad su nombre es María Isabel Pérez León y ella es del año de 1984. Margarita es escritora en otomí español y bueno, hace unos años, en el 2014 y 2015, ella fue becaria pues del FONCA y es originaria precisamente del municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo. Así, a su vez, ella imparte algunos talleres de creación literaria precisamente para estas comunidades indígenas. Ella es maestra en psicología cognitiva y su aprendizaje lo llevó mayormente al extranjero, donde en la Universidad Autónoma de Madrid y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales cursó precisamente esta maestría. Traigo un fragmento de su poema, se llama En casa, y bueno, aquí lo leo. Entre paredes flotantes, atada a los barrotes dibujados, con risas de máscaras y arlequines que arrastré desde mis sueños. Estoy en casa buscando la entrada, no hay puertas, entradas hacia afuera. Hay vacíos contentos, polvos sin muebles, ropa calcinada en medio del hormiguero. Son círculos de equilibrio, cambiantes, sin color, que decoran los magueyes antiguos sin memoria. Estoy en casa inoportuna de pie frente a una silla imaginaria de 3 patas. Se oyen cuerdas sin violines, cantos sin cigarras, los insectos devoran la luna vacía y el barranco que es el cielo. Fragmento de La casa. Y bueno, es algo muy interesante como estas voces que
que buscan también ser publicadas en otras regiones. Por ejemplo, Liliana, su obra la conocen en Querétaro, y que aquí no tenga una publicación dentro del estado. Entonces es como interesante cómo estas voces buscan en otros estados ser publicadas, ser conocidas, y bueno, en torno a este cuestionario se hizo algunas preguntas del por qué habían publicado en otros lugares, todas muy interesantes. A veces resulta para ellas que están en la periferia muy complicado entrar en la capital, ser reconocidas dentro de un círculo que es pequeño, que tal vez hay ciertas voces que solamente están ahí permeando y que de alguna manera no son notadas porque puede ser algunos estigmas de la periferia, como les decía. También tenemos a Abigail Miranda. Ella me refirió a Liliana de esta suerte a través del cuestionario que les digo, y Abigail Miranda, ella es de Huichapan y es del año de 1991. Es una chica que se me hace muy interesante porque es a través de las redes sociales que ella se ha dado a conocer y ha dado a conocer su obra. Ella nos platica: comencé en medios queretanos, contando con mi propia columna, donde después pude publicar cuentos cada semana. Después, para el 2006, publico mi primera obra, El Gato Blanco, que a la fecha tiene más de 1000 copias vendidas. Para el año 2018 se publica la antología de autoras mexicanas, Cuentos cortos para tardes largas, que nos lleva a presentaciones como en el Palacio de Minería, la Feria del Zócalo y el Auditorio Nacional. Bueno, es muy interesante cómo a través también de este recurso que son las redes sociales, ella también da a conocer su obra, vende, probablemente ha vendido mucho más copias que las escritoras que son conocidas dentro de la capital, y eso es muy interesante. Tenemos también a otras escritoras que están muy activas dentro de la Bella Airosa, y nos vamos a encontrar con Tania Martínez Suárez, mejor conocida como Tania Proscrita. Ella es del año de 1984 y su obra se va a enfocar mucho a lo que es la poesía. También dice que escribe narrativa y me enseñó una obra reciente que se me hizo muy interesante porque tiene que ver con la pandemia, y lo hace en relación a una crónica de 100 días que han pasado en esta situación pandémica, y nos va contando día por día cómo ha cambiado esta perspectiva que ella tiene, cuáles son estas formas de aislamiento que también de alguna manera está sufriendo, ¿no? Como todos este tipo de angustia, y ella lo narra muy bien, esa emoción, ese sentimiento, a través de este poema narrativo que les decía, a manera de una crónica de 100 días. Entonces ella es una chica también que se me hace muy activa, siempre está haciendo algo, y que además tiene muy bien marcado en su imaginario qué es el ser escritora. Otra cosa que me llamó la atención con Tania fue, por ejemplo, que sus referencias siempre también van a estar muy dentro de la capital, y de aquellas plumas a las cuales ella se ha sentido identificada con su voz. Tiene un imaginario en cuanto a las formas de escribir de la mujer muy interesante, que no piensa que la situación de la marginalidad sea cuestión no tanto del Estado, sino también de uno mismo. Entonces se me hace muy interesante lo que ella menciona en este cuestionario, que fue más bien un acercamiento para entenderlas, ¿no? Tenemos también a Carmen Saavedra. Carmen Saavedra es de 1965. Ella es muy activista social. Es una chica que está publicando en la Ciudad de México. Fue becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes en la categoría de Jóvenes Creadores del 2017. Y de ahí ha ganado algunos premios a nivel capital de la Ciudad de México. Ahí es muy conocida, y sus temas exploran mucho lo que es el erotismo, la intimidad
y estas cuestiones de identidad femenina. Una chica, tenemos otra escritora del municipio de Tizayuca, Hidalgo, que es de 1985, ella es Citlali Rivero, es doctora en estudios humanísticos con especialidad en literatura y discursos por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en Monterrey y tiene una carrera muy fructífera, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y toda su carrera, todo su desarrollo profesional ha sido en Monterrey. Les voy a leer un pequeño fragmentito de su poema. Tantos años de mirarnos el uno frente al otro, de medir la distancia entre los ojos, de medir la distancia entre las manos, de sabernos distintos, de querernos distintos, de mirarnos las pecas y las manchas del rostro, de oler hasta el cansancio, dulce, agridulce, el uno, sal y corteza el otro. Bueno, es un pequeño fragmento. Quise dar a conocer cómo estas plumas que les decía datan de los años 80 y 90 y que a lo mejor no son conocidas dentro de la capital, pero sí que han hecho obra en otros estados de la República o que se encuentran en la periferia del estado de Hidalgo. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Ainid Martí y el día de hoy participo en esta charla de escritoras hidalguenses. Tengo la oportunidad de compartir con mis compañeras Yanira García y América Femat. Y bueno, a mí me toca hablar de las escritoras hidalguenses de mi generación. Yo nací en los años 90 y por lo tanto pertenezco a esta generación llamada Millennial, una generación criticada y también que se diferencia en diferentes aspectos. Somos una generación que vive de determinada manera en diferentes ámbitos como el social, el académico, el personal, el laboral, etc. Y creo que como generación también hay ciertas características dentro del ámbito literario. Pero el caso es que cuando me preguntan, bueno, ¿qué puedes decir sobre las escritoras hidalguenses de tu generación? Yo me topé con 3 preguntas o 3 cuestiones al respecto. La primera de esas cuestiones es, bueno, ¿quién entra en la categoría de escritora? ¿No? ¿Qué es una escritora y qué no es? ¿Y qué o quién define quién sí es escritora y quién no lo es? ¿No? Y bueno, respecto a este punto, es claro, es evidente que existen nombres que se escuchan claramente en la escena de Hidalgo, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de Enid Carrillo, ¿no? Que gana el Premio Estatal de Cuento Ricardo Garibay en 2018 con su libro La noche nunca termina. Asimismo, se escucha también el nombre de Ilse Sánchez Quintero, Dania Montes y Claudia Sandoval, que, como lo refieren algunos medios, en su poesía abordan temas como lo cotidiano y el cuerpo, representando precisamente las voces de la poesía escrita por mujeres en Pachuca. También tenemos el caso de Daniela Guzmán, una escritora de poesía, de cuento y de novela, ¿no? Está el caso, por ejemplo, también de Laura Cuevas, José Islas, Perla Ibarra, los cuentos de Anaíd Gálvez, y estoy segura que hay muchos más nombres que yo no conozco o que simplemente no he escuchado. Sin embargo, considero que es un hecho de que al hablar de las escritoras hidalguenses de mi generación, nos enfrentamos precisamente a un grupo de mujeres que recién está emergiendo. Es decir, en la escena de nuestra ciudad, las mujeres aún se están formando en torno a la creación literaria, en torno a la teoría literaria, y apenas algunas comienzan a compartir su obra en diferentes espacios y foros de la ciudad. Es el caso precisamente de eventos como los Spoken Words o las alternativas de publicar en espacios impresos independientes, o incluso la creación de blogs o redes sociales literarias que precisamente son testigo de voces que apenas se están acomodando un lugar en la escena literaria de nuestra ciudad. Y bueno, una segunda cuestión que aparece en mi mente ante esta charla es precisamente si yo conozco a todas las mujeres hidalguenses que escriben, ¿no? De mi generación. Es decir,
¿Es posible que lo que se esté produciendo o gestando en cualquier parte del estado se sepa en todo Hidalgo? Y ante esta cuestión, por ejemplo, considero que todos somos testigos de que la ciudad de Pachuca ha visto un aumento tanto de espacios que permiten el desarrollo literario como de foros en los que se difunden los escritos, los textos de diferentes mujeres. Pero sí es cierto también que no debemos de dejar de lado que se está viviendo una centralización en torno a este ámbito en la ciudad de Pachuca. Lo comentábamos las semanas anteriores con América y con Yanira también, en cuanto a que, bueno, ellas a partir de una investigación, a partir de estar preguntando, de estar indagando, se dan cuenta que hay nombres que no habíamos escuchado, pero que están realizando cosas. Hay mujeres que están produciendo literatura fuera del estado, pero que son del estado y que aquí mismo en Hidalgo no conocemos. Por lo tanto, bueno, me parece que este panorama nos hace ver el problema que existe en cuanto a la difusión de la obra de las mujeres que escriben y de lo que se genera en la ciudad hacia otras partes del estado y también viceversa, ¿no? De lo que sucede en otros municipios. Además de que también considero que puede estarse presentando una falta de espacios formativos y de foros fuera de la ciudad de Pachuca, ¿no? Y bueno, la cuestión de que en Pachuca, a pesar de que ha visto un aumento, pues puede seguir aumentando en este aspecto, ¿no? Los nombres que mencioné hace algunos minutos, anteriormente, bueno, yo los conozco, son mujeres con las que yo he coincidido tanto en talleres, en diplomados, en curso, pero esto no quiere decir precisamente que las conocí a partir de su obra, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con los canales de difusión que quizás están siendo específicos, que no todos tenemos acceso o no tenemos los mismos, o algunos medios pueden estar presentando la obra de algunas cuantas, otras mujeres quizás estén difundiendo su trabajo fuera de Pachuca, incluso pareciera que el espacio digital no es suficiente para conocernos entre nosotras, ¿no? Entonces, en este aspecto, bueno, valdría la pena pensar cuáles son las áreas de oportunidad para generar espacios o propuestas que nos permitan conocernos entre nosotras y también que nos conozca el resto. Y bueno, la última cuestión que yo también me planteo es precisamente qué nos puede diferenciar de otras generaciones en cuanto a mujeres escritoras. Y pienso que respecto a este punto, y escuchando también la experiencia de escritoras mayores que yo, considero que nosotras nos hemos envuelto en un ambiente con un poco más de apertura. Esto no quiere decir que vivamos una apertura completa y total, para nada, pero sí considero por lo menos que ahora es un poco más fácil y normal ver talleres, foros y cursos con la presencia de varias mujeres, ¿no? Entonces, en ese aspecto sería injusto decir que mi experiencia como mujer escritora es la misma de todas las mujeres que escriben en Hidalgo. Por supuesto que no. Sin embargo, también coincido con la percepción de varias compañeras de mi generación en las que, bueno, sí coincidimos que experimentamos no tanto estos espacios cerrados a la mujer que, por ejemplo, vivieron algunas en los 70s o en los 80s, pero considerando que todavía falta un largo camino que hacer para abrirnos un lugar precisamente en esta escena. Y bueno, de mi parte esas son las tres cosas que yo me planteé ante esta charla de escritoras hidalguenses de mi generación. Mis compañeras también tienen otra perspectiva desde su generación. Creo que varias de nosotras tenemos puntos de coincidencia, algunas diferencias también contextuales, pero bueno, creo que esta charla lo que está permitiendo es conocer un poco de los nombres de las mujeres que están aquí, pero precisamente también entender que en el caso, por ejemplo, de mi generación, se trata de mujeres que recién están emergiendo. Bueno, y en este sentido, cabe mencionar
que ya no nada más los hombres son los que gestionan los espacios culturales, sino que también son las mujeres aquellas que empezamos también a apropiarnos de estos espacios, empezamos a crear nuevos espacios y somos líderes en ellos. El caso es de que estos espacios no solamente están surgiendo en la capital, sino que también surgen en la periferia. Los movimientos que se están realizando a favor de la cultura también son liderados por las mujeres, y esto es algo muy, muy importante. Tenemos, por ejemplo, este caso de Liliana, de Cosautla, la escritora, que pertenece a un grupo literario llamado Cotilleo. Y bueno, aquí también dentro de la capital existen otros grupos. Sería muy interesante generar estos vínculos con estos grupos literarios para poder traer esas plumas femeninas acá. Se me hace interesante cómo ya las mujeres comenzamos a apropiarnos de los espacios, empezamos a ser líderes y no estamos esperando a que nos inviten o a que en este caso los hombres sean aquellos que están generando estas oportunidades culturales. No, también nosotras comenzamos a apropiarnos en este sentido de la cultura. Me gustaría mencionar algunas plumas literarias que sé que el listado que traigo no es no es el suficiente porque hay más plumas femeninas, pero bueno, quiero leerlas como para hacer justicia también de todas las escritoras que no pudimos mencionar el día de hoy. Y bueno, aquí traigo a Dania Montes, a Toña Cuevas, a Daniela Flores, a Ludmila Jolkova, a Irma Valderas, a Angélica, María de Santos, a Ilayali Hernández, a Claudia Sandoval, a Melina González, a Aide Cervantes, a Sagrario León, a Marta Canseco, a Alma Santillán, Reina Torres, Cristina de la Concha, Enid Carrillo, a Norma Pérez y a Ruth Pérez Aguirre. Bueno, la lista continúa y continúa y nos gustaría tener más tiempo para poder hablar de cada una de ellas. Sin embargo, con este pequeño homenaje que hacemos para todas ustedes y recordando que es importante seguir y continuar con esta gran labor que hacemos cada una de nosotras dentro de la cultura, que es importante. Cada una tiene mucho que decir y cada una tiene un espacio propio e imaginario que debe ser conocido a través de su imaginario como escritoras, como personas en su obra. Y bueno, les agradezco mucho y muchísimas gracias por esta oportunidad. Y bueno, a manera de conclusión, yo diría que lo importante aquí no es definir quién sí es y quién no es escritora hidalguense, sino más bien destacar el hecho de que hay mujeres, muchísimas, en el estado de Hidalgo que están desarrollando actividades creativas precisamente en este ámbito literario y que, bueno, algunas hemos tenido la oportunidad de publicar ya, pero muchas otras lo estarán haciendo pronto, en los próximos años. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos, por estar en esta charla. Para concluir, yo solamente quiero mencionar que ha sido un largo camino y muy complejo el que las mujeres escritoras han emprendido a lo largo de las décadas en nuestro estado. Sin embargo, actualmente florecen talleres, eventos, lecturas, donde la mujer hidalguense tiene una participación muy importante. Y con eso yo pienso que nuestra literatura tiene mucho que ofrecer a las letras nacionales y que va a haber una proyección muy importante de las escritoras jóvenes. Es un futuro prometedor. Pues agradezco de nuevo a América FEMAT, a Zainid Martí y las invito a que leamos a nuestras escritoras, a que nos acerquemos a todo lo que ha estado ocurriendo en nuestro estado, a que busquemos a todas aquellas que han escrito un poquito al margen y a que conozcamos nuestras raíces
en cuanto a la literatura escrita por mujeres. Gracias nuevamente, hasta pronto.